buenos días, buenos medios días, si es que existe esto, que no. Quisiera comenzar, no sin antes, por supuesto, pues agradecer a la organización del Congreso que haya tenido a bien contar hoy con mi participación en este webinar en el marco del proyecto Infractors y especialmente, por supuesto, al investigador principal, al doctor Espigares Huete, que haya contado conmigo en este proyecto. Estoy mirando la hora para apuntarme, para no pasarme de tiempo. Bueno, a ver, cuando le comuniqué el título de mi ponencia a la profesora Gómez Belvis, que estaba ayudando con la organización, fui atrevida porque fui muy optimista y pensé que sería interesante y abarcable tratar en su plenitud un tema como este en 20 minutos. Acerté, creo, en lo primero. Bueno, para mí es un tema interesante y como a mí me lo parece así, quiero transmitirlo en este sentido, pero me equivoqué en lo segundo y quiero confesar desde ya, para que nadie se sienta engañado, que este tema requiere mucha más profundidad de la que le voy a dar yo en esta ponencia. En esta ponencia, por tanto, voy a plantear más preguntas que dar respuestas. Y es que cuando intentas meterte en un tema como el que se refleja en la presentación, como el que se refleja en el título, alcance de la propiedad intelectual para la protección de algoritmos, implicaciones de su uso en el sistema de justicia, es como si entraras en un agujero negro que por una respuesta que consigues, ¿no? Pues te planteas 10 más. Por ello, quisiera adelantar ya con ello y con esto paso ya al contenido de esta ponencia, que voy a plantearla como una primera aproximación, en verdad, a un tema enormemente más complejo. Con todo ello, el contenido es el siguiente. Bueno, lo establecido, como os decía, iba a plantear más preguntas, ¿no?, que otra cosa. Y, bueno, lo he estructurado en las preguntas que me han ido, pues, un poco llevando mientras iba discurriendo, ¿no?, por el mundo de los algoritmos, ¿no? En primer lugar, ¿qué alcance tiene la propiedad intelectual para la protección de algoritmos? Es decir, ¿cómo se protegen? Si es que se protegen mediante la propiedad intelectual los algoritmos en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, me plantearé si existen otras vías jurídicas para la protección de los algoritmos, ahí hay un fallo. En tercer lugar, pues esto me lleva un poco ya, digamos, la respuesta de la segunda pregunta me lleva un poco a plantearnos si realmente es un problema que se protejan los algoritmos, por qué nos puede preocupar que se protejan los algoritmos y cuáles son las implicaciones de su uso en el sistema de justicia, ¿no? Esta sería la tercera parte de la ponencia y finalmente pues terminaré con unas conclusiones. Bien, en cuanto a la primera parte de la ponencia, planteándome la pregunta de qué alcance tiene la propiedad intelectual para la protección de algoritmos, sabemos que, por ejemplo, pues cualquier buscador online usa un algoritmo que viene a ser pues, lo que he intentado plasmar con esta imagen, una ecuación o un conjunto de reglas pues, más o menos complejas basada en multitud de variables y que aplican a cada una de ellas un peso relativo para solucionar pues, problemas o procesar datos. Así, pues, el algoritmo se alimenta pues, de unos datos de entrada, que pueden ser muchos, multitud de datos, pocos, y los procesa y a partir de ahí pues, arroja unos resultados, ¿no? Por tanto, y haciendo un poco de spoiler ya, un algoritmo no deja de ser una fórmula matemática y como tal no se puede patentar ni se considera propiedad intelectual y esto lo matizaré posteriormente. Sin embargo, a medida que su impacto en la sociedad y en la economía va creciendo, se hace necesario buscar fórmulas o plantearnos cómo protegerlos, ¿no? Bien, aunque no consigo pasarla ahora. Aunque una de las primeras alternativas que se nos podría ocurrir para la protección de los algoritmos es la patente, lo cierto es que a día de hoy en España, bajo nuestro ordenamiento jurídico, es complicado que los algoritmos como tales, entendidos como los he definido antes, es decir, entendidos como métodos, principios o incluso razonamientos abstractos para el análisis e interpretación o procesación de datos, queden protegidos bajo esta figura.
De hecho, el convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 dejó claro que no podrán ser objeto de patente las teorías científicas y los métodos matemáticos y tampoco los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades y métodos en el campo de las actividades económicas. Y a nivel nacional, pues nuestra normativa aborda la cuestión de forma similar. Por otro lado, ya a nivel comparado, en Estados Unidos, el panorama tras el caso Alice Corporation contra Bank International no es tan diferente. De alguna forma, pese a que tradicionalmente se trataba de una jurisdicción más amable, el giro tras el caso Alice pone mayores dificultades a la patentabilidad de los algoritmos al concluir que el hecho de que el algoritmo precise una aplicación informática no transforma una idea abstracta en una invención patentable. La patentabilidad, por tanto, del algoritmo, según dice el tribunal, requeriría transformar esa idea abstracta en un método con una finalidad singular, nueva y útil, con el que se asegure que la patente va más allá de recoger por escrito o en un programa informático una idea abstracta con el fin de monopolizarla. Es decir, que lo que intento plantear con esta diapositiva es que lo que está claro es que los algoritmos pues prácticamente no son patentables, ¿no? Sin embargo, sí que se podría pensar más allá de la patente, se podría pensar en los derechos de autor, como, por ejemplo, sería el caso de que ese algoritmo esté presente, pues, por ejemplo, en un software, ¿no? Y el propio programa lo utilice para resolver, por ejemplo, algo en concreto. Ahí quizás sí se podría plantear su protección en el ámbito de la propiedad intelectual. No obstante, la directiva, que aquí que tiene un nombre muy largo, lo he acortado, la directiva de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, en su considerando 11, lo que viene a decir es que las ideas y los procesos implícitos en los elementos de un programa, incluidas su... Disculpad, es que me tapa todo el rato... las ideas y principios implícitos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, no pueden acogerse a la protección de los derechos de autor y tampoco lo estarán la lógica, los algoritmos, lo dice expresamente, y los lenguajes de programación que abarquen ideas y principios. Ahora no sé por qué, como he tocado eso, no me deja. Disculpad, ¿eh? No, ahora. Bien, además de ello, el Real Decreto, ya a nivel nacional, el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, descarta la protección bajo derechos de autor de las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces. Esto no quiere decir que radicalmente no existan otras vías jurídicas para la protección de los algoritmos, sin entrar, desde luego que ya lo hemos dejado atrás, sin entrar en el ámbito de la tutela de la propiedad industrial o intelectual. Las hay y parece que son eficaces, ¿no? En este sentido, los algoritmos, como elementos de know-how, pueden gozar de la protección que confiere la Ley 1/2019 de 20 de febrero de secretos empresariales que transpone la Directiva de la Unión Europea 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, es decir, los secretos comerciales, contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Para que, como decía, para que los algoritmos se consideren secreto empresarial, estos tendrán, lógicamente, que cumplir con 3 características. Para empezar, lógicamente, que el algoritmo sea secreto, en el sentido de que no sea generalmente conocido en el sector de su aplicación o por las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utilice ni fácilmente accesible para ellas. En segundo lugar, pues, lógicamente, que tenga un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. Esto es, que el hecho de disfrutar de ese conocimiento y de mantenerlo en secreto implica o podría implicar una ventaja competitiva en el sector en el que se aplique. Y, en tercer lugar, pues que el algoritmo haya sido objeto de medidas para mantenerlo en secreto.
Así pues, el algoritmo, como secreto empresarial, gozará de una naturaleza patrimonial, será objeto de derecho de propiedad por parte de su titular, que podrá transmitirlo o licenciarlo, y toda apropiación, revelación o utilización realizada sin su consentimiento o incumpliendo los pactos por los que se permitió su uso o acceso, se considerará una violación del secreto empresarial, una violación lógicamente ilícita. Bien, una vez confirmada la vía de protección legal de los algoritmos, la siguiente reflexión sería, vale, bien, se pueden proteger, pero claro, esto es un problema realmente. Obviamente para quien lo quiera proteger no, pero si utilizamos estos algoritmos en el sistema de justicia, y ya entrando en la tercera parte de esta ponencia, ¿por qué nos puede proteger que estos algoritmos, nos puede preocupar que estos algoritmos se protejan? Es decir, ¿cuáles son realmente las implicaciones del uso de estos algoritmos en el sistema de justicia? Pues bien, como hemos visto, el uso de estos algoritmos plantea la cuestión de la naturaleza jurídica de las herramientas que los contienen de cara a su protección, pero por otro lado, empleados estos algoritmos en el sistema de justicia plantean la necesidad de regular adecuadamente la posibilidad de trazar las valoraciones de riesgo de tales herramientas de cara a ejercer con totales garantías el derecho de defensa, y no solo el derecho de defensa, sino muchos derechos procesales, entre ellos el derecho a un proceso debido, y relacionados con ellos y no tan relacionados con ellos. Son varios los autores que a nivel nacional ya están tratando esta cuestión tan interesante. Pero sí que es cierto que, en este sentido, los sistemas de inteligencia artificial judicial de valoración del riesgo, como muy bien explicó el profesor Miró en su artículo de 2018 sobre inteligencia artificial y justicia penal, más allá de los resultados lesivos causados por robots, están basados en la automatización de las herramientas de valoración de riesgo que contienen algoritmos y son potencialmente aplicables a los procesos de toma de decisiones relacionados con la valoración del riesgo de aquellos individuos que se ven envueltos en el proceso judicial, tanto durante él como en la aplicación de medidas cautelares como tras la condena. El ejemplo más conocido de inteligencia judicial de valoración del riesgo es la herramienta Compass, empleada en Estados Unidos. Esta herramienta, pues como saben, es una herramienta de gestión de casos y apoyo a la toma de decisiones desarrollada por la empresa Northpoint, ahora Equivalent, utilizada por los tribunales estadounidenses para evaluar la probabilidad de que un acusado se convierta en reincidente. Bien, a grandes rasgos, para explicar un poco cómo funciona Compass y realmente lo que a mí me parece interesante a los efectos de reflexionar sobre las cuestiones que quiero tratar en esta tercera parte, lo más interesante de Compass es que es un algoritmo que tiene lo que se conoce como black box, ¿no? Cuyo proceso de valoración del riesgo es poco transparente. Es verdad que tiene en cuenta unas variables y estas variables, se conoce que existen estas variables, pero no se sabe qué peso tiene cada factor y tampoco se conocen exactamente todas las variables, ¿no? Se sabe que se tiene en cuenta la edad en el momento de la valoración del riesgo del sujeto en concreto, ¿no? También se sabe que lo que se hace es aplicar la escala del historial de violencia, la escala del historial de incumplimiento, la escala de formación profesional, pero la compañía no dice nada sobre cómo se construyen estas escalas o qué peso tiene cada factor. Y otra vez, no puedo pasar de diapositiva. Y no me quiero ir otra vez. Toca como me ha pasado a mí antes la presentación. Vale. Bien, como decía, es verdad que una herramienta de este tipo obviamente puede tener muchas ventajas, pero también plantea problemas que requieren un estudio y una profundidad mayor de la que puedo darle yo ahora, ¿no? Pero, entre otros, y luego iré a los que más me interesan, la herramienta Compass lo que tiene en cuenta es determinadas variables, como he dicho, y, por ejemplo, el riesgo atribuido a los jóvenes es automáticamente elevado. Y al eliminar en ocasiones la edad, los factores más relevantes son los relacionados con el contacto previo con el sistema de justicia. Pero, de alguna forma, si consigo pasar la diapositiva,
se ponen realmente sobre la mesa los problemas, más importantes o más interesantes a los efectos de lo que quería trasladar en esta ponencia, en el caso Loomis. Eric Loomis fue detenido en 2013 cuando conducía un vehículo robado implicado en un tiroteo. Como saben, Loomis se declaró culpable de ambos delitos con la esperanza de no ingresar en prisión. Y, bueno, pues un informe elaborado a partir de Compass atribuía a Loomis un elevado riesgo de reincidencia. Apoyándose en el informe, el juez condenó a Loomis a 6 años de prisión y 5 de libertad vigilada. La defensa recurrió alegando que la opacidad de esta herramienta, de la herramienta Compass, que se había tenido en cuenta, vulneraba los derechos de su cliente al no poder analizar su algoritmo, ¿no? Las variables que se habían tenido en cuenta. El recurso fue desestimado alegando que Compass utilizaba datos habituales en la valoración del riesgo. Bien, la cuestión es que, claro, cuando ocurre esto, lo que nos planteamos realmente, bueno, son muchas cuestiones, pero creo que la primera necesidad que parece que se detecta es la de crear un mecanismo que, de alguna forma, equilibre, ¿no?, estos derechos, el derecho a proteger esa black box, pero que garantice al mismo tiempo la trazabilidad a efectos de que, pues, por ejemplo, un abogado pueda, lógicamente como interesado, pues pueda acceder a determinados datos, ¿no? No hablamos de una publicidad absoluta, pero sí, bueno, pues que se puedan, que se puedan explicar cómo ha sido ese proceso, ¿no?, y que se ha tenido en cuenta. Bien, yo lo que hago aquí es, simplemente plantear algunos de los mecanismos o algunas de las cuestiones que creo que se tienen que tener en cuenta, pero obviamente esto requiere de mucho más estudio. Pero en primer lugar, para que las herramientas sean fiables y válidas, es necesario que se disponga de la mayor cantidad de datos posible. Por ello, se debe hacer a partir de una reflexión profunda sobre el alcance de nuestra privacidad, ¿no?, lógicamente. Sin embargo, el miedo a la discriminación algorítmica no debe ir en contra de la capacidad predictiva de la inteligencia artificial, sino con la necesidad de mantener la trazabilidad para permitir siempre el derecho de defensa. Y, además, consideramos que mantener siempre el control humano es importante, de forma que la inteligencia artificial sirva para potenciar el binomio máquina-persona, no para que la primera sustituya nunca a la segunda, ¿no? Todos, aunque nos puedan parecer bien, ¿no?, estos mecanismos, lógicamente es una primera aproximación y, como cualquier aproximación, se debería sustentar sobre la base de unos principios que, bueno, pues autores ya de más renombre, desde luego que yo, pues ya han desarrollado, Slowogin, y luego han sido reformulados por Fernando Miró. Slowogin estableció unos principios que deben regir en estas herramientas de valoración de riesgo que utilizan los algoritmos. Slowogin hablaba del principio de ajuste, de validez, de justicia, y luego, pues, han sido, desde mi punto de vista, mejorados por el profesor Miró. Y yo realmente con esto simplemente quería establecer, pues, de alguna forma, como un punto de partida, hacer una primera reflexión inicial, ya así por lo menos teniendo claro el marco legal, sobre cuál es el siguiente paso, ¿no? Y con eso paso ya, por tanto, a la recapitulación y las conclusiones. Bueno, lo que he intentado transmitir en esta presentación es que lo que queda claro es que la propiedad intelectual no protege per se los algoritmos. Existen otras vías jurídicas para la protección de los algoritmos, como es el secreto empresarial, y el uso de estos algoritmos plantea la cuestión de la naturaleza jurídica de estas herramientas de cara a su protección. Pero, por otro lado, plantea la necesidad de regular adecuadamente la posibilidad de trazar las valoraciones de riesgo de tales herramientas de forma que se pueda utilizar con todas las garantías y ejercer con todas las garantías ese derecho de defensa. El uso de las herramientas que plantean los algoritmos en el sistema de justicia requieren de un mecanismo que equilibre aquello que se protege en la black box y que permita al mismo tiempo la trazabilidad.
Y, por último, el uso de estos algoritmos deberá ser siempre supervisado por los humanos en la toma de decisiones y, efectivamente, ya os he perdido del todo, pero me quedaba una cosa más por decir, deberá usarse de forma transparente, posibilitando en determinados casos justificados un código abierto para su análisis y comprensión, así como facilitando la comunicación de los resultados con informes comprensibles, con especificaciones respecto al peso de las variables en el modelo predictivo. Y sin más, ya voy a parar porque no sé, ya me estáis escuchando. Yo ya he terminado. Muchas gracias por escucharme, si lo habéis conseguido.